el patriarcado no tiene un inicio específico, no podemos decir el patriarcado arrancó en tal momento de la historia, ni tampoco sucedió en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Tiene más relación con ciertas circunstancias de las sociedades primitivas que permitieron cambios o actualizaciones en los mecanismos de supervivencia de los grupos sociales. Uno de esos mecanismos de supervivencia fue el surgimiento de la agricultura y entonces el sedentarismo. Y estamos hablando de entre 9.000 y 5.000 años atrás. Ténganme un poco de paciencia a las que no les gusta tanto la historia. ¿Qué pasa cuando las tribus se asientan en un lugar y toman un pedazo de tierra para cultivar y cuidar de su ganado? Surge en la conciencia humana la idea de propiedad. Esta tierra nos pertenece y cuidamos y queremos lo que esta tierra nos da. Y la forma que tuvieron de transferir esa conciencia a los grupos sociales fue, ok, entonces si esta tierra es nuestra, hay que darle continuidad, hay que darle herencia. Y de alguna manera los hombres, cuando juntaron la idea de propiedad con darse cuenta cuál era su intervención en la creación de los hijos, porque en las mujeres siempre fue claro, la maternidad es obvia, la paternidad no lo fue durante mucho tiempo. Entonces los hombres de alguna manera se dan cuenta que tienen una intervención en la progenie, en crear los hijos. Entonces, si quiero darle continuidad a mi legado, que esta tierra pase a mi herencia, entonces la forma de que eso suceda es pedirle a las mujeres exclusividad sexual. Entonces, si las mujeres tenían exclusividad sexual, los hombres tenían certeza que los hijos eran de ellos. Piensen que el primer análisis de ADN de paternidad se hizo en 1992. Mientras tanto, la única forma de que un hombre tuviera certeza de que sus hijos eran propios es que la mujer fuera exclusivamente su mujer. Entonces empieza en ese momento este intercambio de útero por recursos, ¿no? Suena feo, pero es así. Las mujeres ponen los úteros para la continuidad de la tribu y de la herencia. Los hombres traen los recursos para que esta familia tenga capacidad de subsistencia. Los recursos son la alimentación, la seguridad, ¿no? La protección, porque piensen que en ese momento era muy riesgoso vivir en la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres tienen que lograr que un hombre las proteja? Empiezan a competir entre ellas. Y esto es tácito, es silencioso, no es que hubo un acuerdo, es como, ok, tengo que ser elegible a los hombres, usamos esta palabra, ¿no?, de convertirme en la elegida. El valor de las mujeres comienza a estar relacionado a su capacidad de dar hijos a la tribu y posteriormente a su hombre. En ese sentido, todo útero que falla le quita valor a las mujeres. Un útero que no logra engendrar hace que esta mujer deje de ser valiosa. Un útero que tiene una pérdida, un aborto, bueno, también la pone en duda, ¿no? Cuando mueren los bebés al nacimiento o cuando mueren los niños a temprana edad, también empieza a ser visto como algo que es una falla de las mujeres. Entonces, el desprestigio, ¿no?, el desvalor de las mujeres está asociado a este útero perfecto y funcional desde los inicios. Lo interesante de comprender es que todo lo que es imperfección del útero y falla se silenciaba, se ocultaba. Porque si esto se abría a la misma comunidad, esta mujer perdía prestigio, perdía valor. Y así empieza la lógica de los secretos del linaje, 9.000 años atrás. Porque entonces, si abortaba, era silencio para que nadie sepa que yo era una mujer media fallada o menos valiosa. Por supuesto, si había una situación en donde esta mujer, por X motivo, infidelidad, adulterio o abuso o violaciones, tenía sexo con otro hombre, eso también se intentaba silenciar porque justamente le quitaba su valor y ponía en duda la continuidad del linaje masculino. Y se las castigaba a las mujeres, obviamente, no a los hombres, ¿no? Me voy a saltar unos cuantos milenios para no aburrirlas y voy a hablar
del momento culmine de la violencia de Occidente contra las mujeres, la Inquisición católica. Estamos hablando de los siglos XV a XVIII, ¿no? En Europa. Eso después llegó a Norteamérica y a Latinoamérica. Hombres amparados en las leyes de la religión, no necesariamente católica, protestantes, y las religiones del norte de Europa también lo hicieron, castigaban a las mujeres, ¿no?, con penas atroces o formas horribles de muerte. En la hoguera es la más conocida, ¿no?, cuando justamente encontraban mujeres que cuestionaran el status quo político, social, religioso, ¿no? Pero lo relevante de destacar durante esos 3 siglos, en los cuales a las mujeres se las apresaba y se las castigaba y se las mataba por cuestionar el status quo religioso y político, es que a las mujeres apresadas se les ofrecía una reducción de sus castigos y sus penas si delataban a otras mujeres con quienes llevaban a cabo esas conductas juzgadas. En el intento de sobrevivir, estas mujeres acusadas de herejía culpabilizaban y acusaban a cualquier otra, porque eso les iba a reducir el castigo. Las mujeres que tenían cierto prestigio social, casadas con hombres de poder y demás, tenían un poco más de seguridad y menos probabilidades de ser sospechadas, siempre y cuando llevaran su rol a la perfección. Cualquier duda sobre el prestigio y reputación de las mujeres, ¿no es cierto?, podía llevar a que reciban una acusación de herejes. Hay casos de mujeres muy poderosas que fueron, bueno, Juana de Arco, obviamente, la más conocida, ¿no? Pero las mujeres con menos privilegios estaban en continuo peligro, pues cualquiera de sus pares podía acusarla de hereje, de indecente o de bruja, ¿no? Y estas mujeres, sin haber hecho nada, iban también al castigo de la Inquisición. Ahí me detengo un momento en esta idea que estamos tratando de lograr de hermandad, sororidad, de colaboración entre las mujeres. Y lo difícil que se hace cuando tenemos este mecanismo en donde inconscientemente competimos entre nosotras para lograr protección, y también cuando nuestra vida está en riesgo, y nuestra vida puede significar hoy en día nuestra vida biológica, pero también nuestro ego, nuestra vida mental, nuestra idea de identidad. Cuando eso está en riesgo, las mujeres vamos a acusar a otras, denostarlas, vilipendiarlas, excluirlas, desde este registro inquisitorio que hemos sufrido las mujeres. Si yo acuso a otras, me salvo. Si yo me quedo con recursos, voy a estar mejor. Entonces, ese es el mecanismo de supervivencia colectivo. Y cuando intentamos ser amables, sororas, contenedoras entre nosotras, pero hay algún tipo de amenaza que despierta nuestros mecanismos de supervivencia, les puedo decir que esa inquisición y competencia entre mujeres aparece por encima de la sororidad muy fácil, ¿no? La sororidad implica una no exclusión de mujeres por los prejuicios individuales o colectivos que acarreamos. Requiere una acción consciente de incluirnos a todas, sin reparo, simplemente porque somos mujeres, hijas y hermanas. También hay un deseo de acompañarnos, de no dejarnos solas. Ahí está la compasión. Forzar lazos que permitan sustento entre nosotras. Pero no codependientes, sino que cada una pueda hacer su propio sustento y sostén para que esto tenga sentido. Entonces el trabajo es darnos poder entre nosotras. Lo que sea que queramos lograr las mujeres en derechos, espiritualidad, conciencia, autonomía, bla, 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 primero tenemos que observar este condicionante de desunión que se activa en automático cuando nos sentimos amenazadas por una par, por otra mujer, que es más perfecta, que tiene un ciclo mejor, que menstrua 28 días, como dije en el segundo taller, ¿no? Que puede tener hijos si yo no puedo tener hijos, ¿no? Que logra su objetivo de creatividad, que logra vivir plenamente desde lo que desea, o no, o logra lo que yo no estoy pudiendo lograr. Muchas veces, y sin darnos cuenta, con la idea de preservar nuestra validación externa,
estatus e identificaciones que otorgan sensación de poder, preferimos excluir y denigrar en vez de comprender y colaborar entre nosotras. Respecto a ser dueñas de nuestros úteros, esto puede significar alcanzar un logro que nos destaque individualmente por encima del resto. Y en esa intención inconsciente que emerge, lo que sucede es que voy a querer que nadie alcance el mismo logro que me imponga competencia, porque entonces pierdo la ventaja que me va a dar protección y prestigio diferenciador. Lo voy a decir de nuevo. Alcanzar un logro que me destaque por encima del resto, y entonces voy a querer que nadie más lo obtenga, que nadie más sea competencia, porque entonces yo pierdo mi ventaja y mi prestigio diferenciador. Soberanía es la autoridad legítima sobre un territorio. En el caso del útero, sobre tu útero, tu territorio. Comienzas a ejercerla cuando dejas de intentar de ser legítima para el afuera y comienzas a ser legítima para contigo misma. Cuando dejas de reclamarle a lo externo y comienzas a ordenarte adentro tuyo, desmantelando lo que es falso en ti, reconciliándote con lo que es verdadero para ti.